¿Qué es la cromatografía? Se refiere a cuando los componentes de una mezcla se separan por diferencia de solubilidad entre dos sistemas disolventes. La palabra cromatografía significa literalmente escribir en colores. Este término fue dado por Mackay-Sweat, que definió a la cromatografía como un método donde los componentes de una mezcla eran separados en una columna absorbente dentro de un sistema fluyente. La UPAC define a la cromatografía de forma más amplia. Método usado principalmente para la separación de los componentes de una muestra, en el cual los componentes son distribuidos entre dos fases, una de las cuales es estacionaria, mientras que la otra es móvil. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido soportado en un sólido o un gel, llamado matriz. La fase estacionaria puede ser empaquetada en una columna, extendida en una capa, distribuida como una película, entre otros. Técnicas de cromatografía. Existen diversas formas de llevar a cabo un proceso cromatográfico. Dependerá de cómo se introduce la muestra a separar y cómo se desplaza por la fase estacionaria. Esta se clasifica según diferentes criterios. Primero, según la disposición de la fase estacionaria. Esta se distribuye en dos fases, una de reposo, fase estacionaria, y otra que se mueve en una dirección definida, fase móvil. Fase estacionaria, cromatografía plana. Es una técnica de separación en la que la fase estacionaria está en forma de plano o sobre un plano. Tiene como fase móvil un líquido y como fase estacionaria un líquido o un sólido dispuesto sobre una superficie plana. Existen tres tipos. Cromatografía en papel. La fase estacionaria está constituida por el agua absorbida sobre las moléculas de celulosa del papel. La fase móvil se emplean mezclas consistentes en compuestos orgánicos, agua y otras especies que modifiquen la solubilidad de los compuestos de la muestra. Cromatografía de papel o capa fina. Se basa en la preparación de una capa uniforme de un absorbente mantenido sobre una placa de vidrio u otro soporte. En esta se utiliza un absorbente, placas de vidrio, un dispositivo que mantenga las placas durante la extensión, otro para aplicar la capa del absorbente y una cámara en la que se desarrollan las placas cubiertas. Es preciso también poder guardar con facilidad las placas preparadas y una estufa para activarlas. Electroforesis consiste en depositar sobre un medio poroso una mezcla de especies cargadas. Por aplicación de un campo eléctrico entre los extremos del soporte poroso, las especies se separan en función de sus cargas y su movilidad iónica en ese medio. En la fase móvil podemos encontrar la cromatografía de columna. La fase estacionaria se compone normalmente de un gel de silicio o aluminio pulverizada que se introduce en un tubo de vidrio y este se rellena con un disolvente, que es la fase móvil. Se clasifica en cromatografía líquida. La fase móvil es un solvente o mezcla de solvente y la fase estacionaria un líquido que interactúa con las sustancias que se desean separar, o bien un líquido admisible con la fase móvil depositado en la superficie de un sólido. Cromatografía de gases. En este caso, la fase móvil es un gas inerte como el helio o nitrógeno y la fase estacionaria es un sólido o un líquido sostenido por un sólido inerte. La columna puede estar rellenada con la fase estacionaria o bien puede depositarse sobre las paredes de un tubo muy delgado y largo. Cromatografía con fluidos supercríticos. La fase móvil es un fluido por encima y relativamente cerca de sus temperaturas y presión críticas. En general, los términos y definiciones usados en la cromatografía de gas y líquido son aplicables igualmente a la de fluidos supercríticos. Según mecanismos de separación, se clasifican en cromatografía de absorción, cromatografía de reparto, cromatografía por tamaño molecular y cromatografía de intercambio iónico. Cromatografía de absorción. Es una técnica que está prácticamente bien adaptada para la separación de compuestos de polaridad baja y media. La separación de compuestos muy polares mediante cromatografía de absorción requiere, debido a la gran retención que ofrece, la utilización de absorbentes muy poco activos, o bien
tratamientos químicos previos para la preparación de la muestra, a fin de reducir su polaridad. Cromatografía de reparto. Es utilizable para la separación de mezclas de compuestos de polaridad media y alta. Ejemplos de este tipo de cromatografía son las cromatografías sobre papel, sílice hidratada y la cromatografía líquida de alta eficacia en fase reversa. Cromatografía por tamaño molecular, también llamadas permeación de gel, consiste en la separación de las moléculas basándose en su tamaño en lugar de 4 en solubilidad de polaridad. Las fases estacionarias empleadas para este tipo de cromatografías son iónicas o geles orgánicos compatibles con los disolventes acuosos u orgánicos. La cromatografía de intercambio iónico es utilizable para la separación de sustancias iónicas tanto inorgánicas como orgánicas. Está basada en los diferentes equilibrios de reparto de los iones de mezcla entre el material cambiador y la disolución. En general, se utilizan 3 tipos de materias para cromatografías de cambio iónico: resinas, geles y celulosas. Cromatografía en papel. Es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis cualitativos, ya que pese a no ser una técnica potente, no requiere de ningún tipo de equipamiento. La fase estacionaria está constituida simplemente por una tira de papel filtro. La muestra se deposita en un extremo colocando pequeñas gotas de la disolución y evaporando el disolvente. El disolvente, como fácil move, se hace ascender por capilaridad. La separación se realiza en función de la afinidad de los solutos con las dos fases. La más soluble en agua se quedará cerca del punto donde se aplicó la muestra y la menos soluble en agua llegará más lejos. La cromatografía en papel es una técnica utilizada para análisis inorgánico cualitativo. Permite llevar a cabo la separación e identificación de iones trabajando con cantidades mínimas de sustancia. Hay varios tipos de cromatografía en papel: la ascendente, la descendente, la radial y de separación de zonas y sectores. Relación de frentes. En la cromatografía en papel se utiliza como fase estacionaria una hoja de papel de celulosa de elevada pureza recubierta de una capa de agua asociada a las fibras de celulosa. La fase móvil, en la que se irá disuelta la muestra, se forma por disolvente cuya naturaleza se elige en función de los componentes que se pretenden separar. Reproducibilidad de los valores de relación de frente. Las condiciones experimentales influyen considerablemente en los valores de relación de frente, por lo que por sí solos no basta para identificar inequivocadamente a una sustancia. Entre los factores que influyen en el valor de frente están el envejecimiento y composición del disolvente, la naturaleza, humedad y tratamiento de placa, el flujo de aire en la cámara, la temperatura, condiciones de equilibrio, cambio en la composición del disolvente al fluir sobre la placa, las dimensiones de la cámara del desarrollo y las impurezas de la muestra. Aplicaciones generales de la cromatografía. El análisis de sangre se utiliza a menudo para poder separar e identificar sustancias contenidas en ellas a partir del color que reflejan en un soporte o sometidas a una luz específica. En examen de orina se utiliza para buscar residuos insulares como sangre, sales o drogas. Comprobación sanitaria de alimentos. Se utiliza para observar si hay algún tipo de sustancia indebida o productos de agentes microbianos a partir de pequeñas muestras. Para determinar la pureza de una sustancia, se utiliza para la detección de residuos de otras sustancias. Exámenes complejos de microbiología. Esta permite la distinción entre los anticuerpos más y menos eficaces. Importancia de la cromatografía en odontología. La cromatografía se ha empleado como instrumento eficaz para evaluar el proceso de conversión del material polimerizable, la reacción de polimerización, el grado de conversión, la liberación pasiva de monómeros libres y la determinación en medios físicos o biológicos de componentes de producto comercial que eluyen una vez finalizado el proceso de curación. También se ha utilizado la cromatografía líquida de alta resolución en el análisis de muestras acuosas de eluidos procedentes de resinas acrílicas. En la técnica de análisis para fluidos hay distintos tipos.
Se utiliza la cromatografía de gas, convirtiendo el flúor a trifluoruro metilsilano previo a su inyección y medición. La cromatografía de gas o método por electrón de ion selectivo de flúor son métodos para determinar el flúor en crema dental. También se utiliza para identificar color en piezas dentales, utilizando la escala o guía de color odontológica. Proceso de laboratorio. Preparación de fase estacionaria o placa. Se realizan las mediciones de altura y circunferencia de la cámara cromatográfica y en base a esas medidas se hacen dos rectángulos de papel de Whatman. El primero, se trazan líneas específicas en la parte inferior, superior y extremos. El segundo se enrolla y se introduce dentro de la cámara y se le aplican gotas de agua con la finalidad de que éste se adhiera a la pared. Siembra de la muestra. En el primer rectángulo, en la línea inferior se aplica una gota de ácido glutámico, una de glutamina y una de cisteína, con la ayuda de un tubo capilar. Esto es aplicado en el lugar correspondiente y se procede a secar con la ayuda de la secadora de cabello, hasta completar 3 gotas de cada aminoácido. Luego se forma un tubo con la fase estacionaria y se coloca una grapa en cada extremo superior e inferior. Preparación de fase móvil. Preparar una solución de 72 ml de N-butanol, 18 ml de ácido acético y 30 ml de agua, para un total de 120 ml. Esta solución se introduce en la cámara cromatográfica y se cierra la tapa para evitar el escape de gases. Proceso cromatográfico. Colocar la fase estacionaria dentro de la cámara cromatográfica, evitando que se toque con el papel de Whatman que ya estaba dentro de la cámara. Tapar la cámara y esperar 20 minutos para que la muestra corra. Revelado de ensayo. Retirar las grapas de la fase estacionaria, indicar el área donde corrió la fase móvil, usar la secadora de cabello para eliminar residuos de solventes y rociar con el pulverizador la solución de ninhidrina y proceder a secar nuevamente. Resultados esperados. Como se sabe, la posición del aminoácido se revelará por la acción de la ninhidrina. La cisteína, por ser un aminoácido más soluble en el disolvente y ser apolar, este tiende a llegar más lejos, reflejando una relación de frente con un valor más cercano a 1. Por otro lado, el ácido glutámico y la glutamina, por ser más solubles en agua y ser polares, tienden a estar más alejados de 1 y más cercanos a 0, reflejando una relación de frente con valor más cercano a 0. Cabe mencionar que los aminoácidos apolares, la solubilidad en agua es menor y los aminoácidos polares, su solubilidad en agua es mayor.